una problemática, trazarnos objetivos, metas, esas inquietudes que muchas veces tenemos, si las compartimos, en muchos casos podríamos contribuir. En otros casos tal vez no tanto, pero siempre pensando que sí, que todos tenemos muchísimos valores, todos somos inteligentes, con el compromiso, por supuesto, de que cada día tenemos que cultivarnos, elevar el nivel de conocimiento, ese acervo cultural que es fundamental. Tenemos cada día que conocer nuevas palabras, leer discursos, leer conferencias, asistir a eventos, talleres, encuentros, asambleas, reuniones. Porque al tiempo de que nos enteramos y nos informamos de lo acontecido, pues nos apropiamos de parte de los conocimientos que tengan las personas que participen allí. Sí, hay riqueza por todas partes. Algunas personas solo piensan en riqueza si se habla de algo material, la parte económica, algunos bienes muebles o inmuebles, pero no, esa riqueza desde el punto de vista de la formación, del conocimiento, de la orientación, de esas herramientas que podamos tener para contribuir con mejorar la vida de todos. Usted contribuye en parte, yo contribuyo en parte, el otro también, y así nos vamos auxiliando, nos vamos apoyando. Y cada día podemos hacerlo, en circunstancias diferentes, pero siempre, siempre debemos ser optimistas, pensar y actuar de manera proactiva, así, adelantarnos a los acontecimientos para después no tener que lamentarnos. Hay personas que actúan y luego, si no le va bien, se lamentan. No, lo primero es reflexionar, tenemos la idea, tenemos el concepto, lo analizamos. Si es necesario, consultamos. Posteriormente, estructuramos nuestro pensamiento bien, lo planteamos, lo ejecutamos y ya sabemos en gran medida las consecuencias. Siempre pensando que deben ser positivas para la comunidad. Comenzando, positivo para usted, también para mí. Por eso siempre nuestros niños, nuestros jóvenes, que por su corta edad, pocas experiencias, no han tenido las vivencias, no han participado en esos escenarios, que ya un adulto con los años y con la diversidad de ambientes donde se hayan o nos hayamos desenvuelto, pues son oportunidades que se lo van presentando poco a poco al ser humano. Ahora, dependiendo de la actitud, si nos encerramos y creemos que lo sabemos todo, o por otro lado, si nos encerramos y pensamos que no vamos a aprender nada, ese es un problema. Porque la actitud, la disposición, la apertura que podamos tener, eso nos va a ayudar muchísimo. Hay personas que se encierran en un criterio, bueno, los viejos no aprenden a hablar. Eso es falso. Ahora, que los niños, los jóvenes tengan más posibilidades, claro que sí. Van en proceso de desarrollo. No tienen ese cúmulo de conocimientos ya, de informaciones positivas o negativas en el consciente, en el subconsciente, todo aquello. Pero siempre podemos aprender algo. Algunos aprenden más rápido, otros menos, pero no importa. Lo interesante es que todos tenemos posibilidad de mejorar, de desarrollarnos. No hay excusa. Yo tengo tal edad, no es cuestión de edad. Ustedes saben el caudal de informaciones, conocimientos, experiencias que tienen muchos envejecientes nuestros. Y esa riqueza la perdemos, no le damos importancia a eso. Hay personas incluso que cuando ven a algún envejeciente, en vez de socorrerlo, de apoyarlo, de admirarlo, e incluso de aprender de ellos, pues los marginan. En cualquier sociedad donde no se admire, no se proteja a los envejecientes, se está cometiendo un gran error. Y nos estamos negando a nosotros mismos
o quienes os hacen hacer eso. Porque ocurre que todos quienes hayamos nacido, vamos a envejecer si no morimos jóvenes. Entonces, la etapa ya, diríamos, la postrimería de la vida del ser humano, eso es todo un caudal inmenso de conocimiento, de experiencia, de vivencia, que si uno puede aprovecharlo, ese es algo único, porque los conocimientos que como consecuencia del discurrir de la vida de un ser humano es único, porque cada uno tiene experiencias diferentes. Además tenemos caracteres y características diferentes, y somos diferentes. No importa que seamos hermanos, primos, hermanos, no, somos diferentes, es la realidad. Que de alguna manera podamos tener algunas similitudes, claro que sí. Pero el gran error de cualquier ser humano sería pensar que vamos a ser iguales. Es la educación nuestra, que se masifica, y muchas veces no tenemos las herramientas para saber cómo manejar situaciones, trabajo en grupo, por ejemplo. Porque si tenemos en un aula 15 niños, 20, 25, 30, 35, depende, 40, pues ustedes saben que cada uno es diferente. Ahora, muchos tienen condiciones similares y de alguna manera lo tratamos, pero hay algunos que hay que dar asistencia personal, porque será un aprendizaje. Cada aprendizaje es individual, pero el maestro, que regularmente hay uno en el aula, si es en el preescolar o en el inicial o en el primario, regularmente la gran mayoría son mujeres, la gran mayoría. Entonces ocurre que la mujer tiene la condición doble, es decir, además de ser maestra, es madre y es hija. Fíjense ustedes, bueno, el proceder de una hija es diferente al de una madre y por supuesto diferente a la de una maestra, pero de una u otra forma se vinculan. Entonces miren qué riqueza tenemos nosotros. La gran mayoría de nuestras orientadoras, de nuestras guías en las aulas son mujeres. Una gran parte son madres, otra parte no son madres, pero son jóvenes talentosas. Entonces, si hay una correcta orientación dentro del marco del sistema educativo dominicano, entonces pudiésemos estar aprovechando esas cualidades, esas condiciones extraordinarias de nuestras mujeres para hacer un buen trabajo desde el punto de vista de lo que es la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud. Por supuesto que las herramientas, ya la formación como tal, tienen que recibirla como consecuencia de sus estudios. Ya jovencito, ya llega, por ejemplo, a la universidad. ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Cuál es la currícula que hay en nuestras universidades para realmente formar los jóvenes que serán nuestros profesores? Bueno, pero los países desarrollados hacen estudios y no tan desarrollados, países como Costa Rica, como Chile, como Cuba, Uruguay, aquí bastante cerca, países similares a nuestros, pues tienen técnicamente preparado un sistema que les permite saber quiénes deben estudiar educación, porque esos serán los maestros de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también. Es decir, es posible que yo quiera estudiar educación, pero hay instrumentos técnicos que permiten saber si efectivamente yo tengo vocación para impartir docencia con calidad, porque no se trata de algo individual, se trata de algo colectivo, de la formación de una sociedad. Y si hay un elemento esencial, fundamental, clave para el desarrollo de cualquier sociedad, es la educación. Entonces, ¿quiénes
son los que dirigen nuestra educación. Desde arriba hasta el último eslabón, desde el ministro de Educación hasta un conserje, por ejemplo, un portero, que es un personal de apoyo que está en nuestras escuelas. Entonces, ese personal de apoyo que va a ayudar a la parte administrativa, a la directiva, y la parte docente, con los padres, madres, amigos, tutores de los estudiantes que estén en ese centro educativo. Fíjense que estoy en el ámbito primero, estoy pensando en la escuela. Entonces, el vínculo que tiene con la familia, con esa escuela, con ese personal, pagado por ustedes y pagado por mí. Entonces, de ahí salimos del personal y nos vamos del personal docente administrativo, que es la dirección, por ejemplo, de la parte docente, de la parte de apoyo. Entonces nos vamos a la parte técnica, a la autoridad que ya no está propiamente en las aulas, pero que deben tener mucho más capacidad, mayor dominio técnico de la pedagogía, de la didáctica, de la andragogía, bueno, que son fundamentales. Esas herramientas deben utilizarlas para orientar correctamente al personal docente, al personal administrativo. Entonces, si hay una conexión directa entre la parte administrativa y docente de la escuela, del liceo, con relación al distrito educativo, por ejemplo, que tiene un director que se supone que debe tener un talento suficiente, herramientas fundamentales, desde el punto de vista intelectual, también desde el punto de vista moral, desde el punto de vista tecnológico, y esa autoridad entonces va a hacerse auxiliar, o sea, hacerse acompañar de un equipo de hombres y mujeres con similares aptitudes y actitudes, con el talento, la formación suficiente, con la experiencia suficiente, con el conocimiento, que sean personas que sepan conversar, que sepan hablar, que sepan explicar, porque aunque no son docentes propiamente, pero la gran mayoría se supone que han pasado por nuestras aulas de escuelas, de colegios, de liceos. Entonces, esa orientación que llevan esos técnicos distritales va a ayudar considerablemente a rendir una buena labor, un buen desempeño del personal docente y al administrativo, como el de apoyo, en el centro educativo, y esto va en beneficio de la sociedad, desde el punto de vista de los estudiantes, pero también desde el punto de vista de los padres, madres y tutores. Bueno, pero más para arriba del distrito, de todo el distrito, con su personal técnico, pues tenemos toda una dirección regional. Y esa dirección regional se supone que deberá estar encabezada por un hombre o una mujer con condiciones formidables, con mucho más capacidad, más experiencia, más conocimiento, más herramientas que los del distrito educativo. Porque se les paga mejor y tienen dentro del organigrama, tienen mayor responsabilidad, por supuesto. Porque tanto el director regional, con su equipo de trabajo, con sus técnicos regionales, van a orientar, se supone que con mucha habilidad, con mucha entereza, con pericia, a los asesores técnicos distritales, a los directores del distrito, que coordinados con los directores de los centros educativos, con los maestros, con los padres, con los estudiantes, entonces hay un engranaje, que si hay una verdadera coordinación y lo que se quiere es lograr calidad en lo que tiene que ver con la educación dominicana, para salir de estos últimos lugares que permanentemente estamos. Entonces no hay duda de que si logramos controlar, porque señores, la supervisión escolar es fundamental, la supervisión en todos los ámbitos, en cualquier organización, institución, entidad donde haya una estructura superior, se supone que debe orientar, pero además entonces debe darle seguimiento a ese personal que está por debajo dentro del marco de ese organigrama. Pero tiene que orientarlo, tiene que entrenarlo a través de talleres, encuentros, reuniones, asambleas. Y entonces esos conocimientos, darle seguimiento a ver si lo están aplicando y están contribuyendo con la formación de ese personal
que va a estar desenvolviéndose, orientando de manera directa en las aulas. Porque es así como nosotros queremos ver cómo nuestros niños y jóvenes elevan la calidad para que cuando tengan la posibilidad de ser evaluados por organismos nacionales o internacionales, estar en uno de los mejores lugares. Pero tiene que existir el compromiso, la responsabilidad. Si hay personas que lo que quieren es recibir un cheque mensual, pues lógicamente que no vamos a estar pensando en desarrollo. Si hay personas que han sido escogidas para llevarlo a una dirección de distrito o a una dirección regional por cuñas políticas o por relaciones personales o familiares o amistosas o por coyunturas políticas, porque fulanito de tal se sintió agradecido porque lo apoyó en un proceso eleccionario o porque lo va a apoyar en un momento determinado, señor, eso no puede tener cabida en educación. Eso es fundamental, la orientación, la formación. Y más ahora cuando estamos hablando de cívica, moral y cívica, la parte ética, los principios, los valores. Pero esto no solo debemos exigírselo a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, no. Eso tiene que comenzar por los principales responsables, con las autoridades que tenemos, tanto a nivel nacional como regional, como provincial, como municipal, como distrital, como institucional, y dentro de un marco general, la sociedad como un colectivo. Porque si nosotros vamos a exigirle a nuestros estudiantes, niños, jóvenes, pero se supone que nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, o nosotros vamos a teorizar algo que no estemos aplicando. Fíjense que recientemente en el país vimos al señor presidente de la República impartir docencia, dando una clase en un liceo en la capital de moral y cívica. Muy bien. Pero muchos comunicadores muy preparados en el país, incluyendo al doctor Ricardo Nieves, que es un gran médico, un gran abogado, un gran intelectual, un gran comunicador, un gran ciudadano de este país, le orientaba, le decía al señor presidente que debía utilizar un aula o un espacio del palacio, que hay muchísimos salones y todo aquello, como un aula, convocar muchos de sus funcionarios y darle esa clase de moral y cívica, porque la moralidad, el civismo, la ética, los principios, los valores, tenemos que aplicarlo, pero tenemos que cumplirlo. Vamos a lograr esto con nuestros niños, con nuestros jóvenes, pero vamos a comenzar también por nosotros los adultos y especialmente los funcionarios, a quienes nosotros les pagamos y les pagamos muy bien y les damos muchísimas facilidades para que piensen, analicen, se capaciten y como consecuencia de esa preparación, de esa capacitación, entonces eso lo proyecten a sus subalternos. Por eso muchas veces les hablo de un organigrama con lo que es un manual de puesto, donde cada uno tiene que saber la responsabilidad y el compromiso que está asumiendo al desempeñar su labor en beneficio de la institución y que se proyecte a beneficiar a la sociedad dominicana como un todo. Pero tenemos que pensar en función de desarrollo. No estar pensando en que vamos a confundir la población, porque diciéndole que somos los mejores y que hicimos tal cosa y que estamos transformando y que estamos cambiando. Eso, decirlo, es una simpleza, una perdera de tiempo. Ahora muchos como no lo hacen, pero creen y quieren que la población lo crea, entonces lo dicen. Y otros lo repiten y lo repiten porque están beneficiando. Pero la población en general ve que no es cierto. Es una especie de hipocresía. Entonces nosotros queremos que autenticidad, honestidad, la verdad, la realidad. Esto que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud, lo que ha ocurrido, señores, con SENASA en este país. Y están solicitando variación de la medida. Próximamente ya veremos qué va a ocurrir en este país. Recuerden siempre el legado que nos dejó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, desde el punto de vista de aplicar la justicia. Sed justo en lo primero, si queréis ser felices. Imagínense ustedes, esos malos dominicanos
que se adueñaron de millones y millones de pesos, mientras muchos de los nuestros envejecientes, jóvenes, niños, se nos morían por falta de medicamentos. Y por una serie de actitudes, de acciones, en detrimento de la población, simulando que se había hecho una operación, poniéndole miles, cientos de miles de pesos, cuando realmente no había ocurrido. Eso es un desastre muy grande. Esta sociedad no merece que ese tipo de personas la dirijan. Fíjense, ahora se está hablando muchísimo en lo que tiene que ver con el Banco Agrícola, que en vez de darle facilidades a los productores agrícolas para que aumenten la producción, se les facilitaban muchísimos millones de pesos ahí a politiqueros para su campaña y todo aquello, o para hacer otro tipo de negocios, a tasa cero, para no pagar ni siquiera un 1% de interés. Entonces, nosotros queremos personas auténticas, gente seria, que administre correctamente los recursos. Entonces, si hablamos de alimentación, miren cómo está la inflación en este país. Todo, absolutamente todo caro. Y los sueldos iguales. No se habla ni siquiera de aumento general de salarios. Algunas veces se habla del sueldo mínimo, el sector privado y todo aquello, pero la realidad es que todos tenemos que ir a comprar productos muy caros en una pulpería, colmado, supermercado, almacén, donde sea. Entonces, no es simplemente que fulanito de tal quiere, y lo que andan con politiquería y poner a fulanito de tal y ponerle un sueldazo a este, otro sueldo a aquel, regalándole los cuartos y tenemos muchísimos millones de pesos, muchísimos millones de dólares y no se ve el desarrollo. ¿Dónde está la inversión en las obras? Fíjense a propósito, esta obra de nosotros acá en Mao, esa es una obra que está saliendo cara, señores. No solo desde el punto de vista del dinero que hemos tenido que estarle pagando a estos ingenieros, a este personal que está trabajando. No solo por eso, no. Sino por la gran cantidad de vehículos que se han dañado, goma torcida, el bus, piezas por doquier, la cantidad de combustible dando vuelta para esto, para lo otro, la cantidad de personas enfermas producto del lodazal cuando llueve y por la polvareda cuando no llueve. Es un problema muy serio y todavía no sabemos efectivamente cuándo se va a terminar esa obra y con qué calidad. Y no escuchamos un solo funcionario, señores, ni del gobierno central, ni del gobierno local. No escuchamos absolutamente a nadie exigirle a los responsables de la ejecución de esa obra que avance, que termine lo más rápido posible, pero con la calidad suficiente, porque hay grandes inquietudes, señores, en cuanto a que cuando terminen esa obra, podríamos nosotros seguir teniendo muchísimos problemas, pero no vamos a adelantarnos a ese proceso, porque no nos gusta entrar en el campo de la especulación. Tenemos entonces que exigirle, sí, que avancen los trabajos y que terminen. ¿O hay alguna dificultad? ¿No están los cuartos? Bueno, pues los funcionarios que lo expliquen, si no tienen el dinero, pero se supone que sí, porque tenemos muchísimos recursos, no por falta de dinero. No tienen la capacidad, no tienen la experiencia, se supone que sí. Pero algo hay que hacer, porque cada día nos vemos con dificultades, con inconvenientes inmensos acá en el pueblo de Mao. Cuando observamos, señores, cuando nos evalúan y uno escucha, dice, que los dominicanos tal, que la corrupción, que esto, eso nos debe dar vergüenza a nosotros. Sí, vergüenza, porque debemos tener condiciones fundamentales para poder conducir cualquier tipo de organización, institución, entidad. Tenemos que defender esos valores a lo interno de la familia, orientar correctamente a nuestros niños, jóvenes, pero nosotros como adultos tenemos que asumirlo. Porque si una madre hace tal cosa que no sea lo correcto, ¿qué le va a exigir a sus hijas? Si un padre hace algo que no sea lo correcto, ¿qué le va a exigir a su hijo?
y desde el punto de vista ya del funcionariado, de la gran cantidad, de la inmensa cantidad de hombres y mujeres que ganan muy buen dinero del Estado Dominicano y de los cuartos que ustedes y nosotros les pagamos a través de los impuestos, es para que actúen de manera correcta, administren correctamente esos recursos. Cualquier sociedad donde haya una buena administración, donde no haya corrupción, o por lo menos sea mínima, se avanza, los recursos dan. Y podemos mejorar nuestra salud, podemos mejorar nuestra alimentación, por supuesto. Podemos mejorar nuestra educación, nuestras viviendas. Fíjense que hay un déficit inmenso de vivienda en este país. Más de 1,5 millones de viviendas hacen falta aquí. Entonces uno no observa esos proyectos que deben darse a nivel nacional, pero de manera planificada. Y uno dice, bueno, ¿y nuestros funcionarios como nuestros representantes están demandando ese tipo de reivindicación? Que va en beneficio de todos. Vamos a rentar una casa, alquilar una casa, carísimo. Mensualmente hay que pagar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mil, 40 mil pesos. Y cuando usted paga el día 30, ya el día primero tiene que debe lo mismo. Entonces, ¿por qué no preparar proyectos para construir viviendas decentes y financiarse, darle facilidades a la familia haciendo estudios socioeconómicos de forma tal que esa familia pueda aportar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos mensual, y esa vivienda cuando termine ya será suya y es suya. Y es con dinero del Estado que se hace, pero el retorno, esos mismos recursos que retornan al gobierno, puede ser utilizado para continuar construyendo otros proyectos en otras partes del país, en otros municipios, en otros distritos municipales, tanto en la parte urbana como rural, pero que sea como consecuencia de ¿qué? De un estudio. Y para eso tenemos autoridad, para eso nosotros tenemos gobernaciones en todas las provincias, para eso nosotros tenemos senadores en todas las provincias, para eso nosotros tenemos diputados en todas las provincias, para eso nosotros tenemos alcaldes en todos los municipios, para eso nosotros tenemos directores en todos los distritos municipales. Pero además tenemos directores regionales, tenemos directores nacionales, tenemos viceministros, tenemos ministros. Entonces, conjuntamente con el Poder Ejecutivo como tal, presidente de la República, vicepresidente, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sector privado, la sociedad civil, mancomunando esfuerzos, pues entonces podemos vivir mejor, ser diferentes. Pero para esto hay que abrirse. Hay que pensar en la sociedad, no en beneficio personal o grupal o partidario. Fíjense, hay muchísimas denuncias de funcionarios que tienen muchísima gente trabajando, de su familia. El partido principal del gobierno le ha entregado ministerios muy importantes a partidos aliados y han puesto a trabajar muchísima gente, prácticamente todos los miembros de su partido, pero también amigos, familiares. Entonces, no es así como nosotros nos vamos a desarrollar. Necesitamos autenticidad, señores. La virtud que debe tener cada ser humano, especialmente cuando administra recursos del Estado, recursos que son de todos, debería ser la persona como más íntegra, más correcta, para darnos esos ejemplos que no solo van a servir para ahora, sino sobre todo para el porvenir. Por eso les decía ayer, por ejemplo, que si así el señor presidente de la República pudiese darle clase, como decía el doctor Nieves, a funcionarios, a ministros, viceministros, etcétera, en la capital, que nosotros también en las distintas regionales, en las distintas provincias, los distintos municipios, pudiésemos tener personal que esos funcionarios que nos representan y a quienes nosotros les pagamos, pudiesen ser ellos mismos los modelos que nos pudieran estar dando clases de moral y cívica, ética, valores, principios y todo aquello, porque sea una conducta que ellos hayan manifestado y estén manifestando y que puedan entonces decirnos
exactamente lo que debemos hacer como consecuencia de las demostraciones que ellos nos hayan hecho y que nos estén haciendo como tal. Y que eso lo hiciéramos ahora y que lo mantuviéramos durante siempre, durante todo el tiempo, especialmente para los próximos gobiernos. Para que esas personas que elijamos en el 28, por ejemplo, 2028, en el 32, etcétera, sean de esas personas que pudiésemos pensar que ellos puedan ser modelos, prototipos, para ellos darnos clase y con esto entonces nosotros mejorar nuestra conducta. Pero cuidadito, porque muchas veces son los otros los que le pueden dar clase de moral y cívica, de ética, de moral como tal, la forma como actuar, cómo gestionar, cómo desenvolverse en la sociedad, que pudiesen entonces darle el ejemplo a ellos. Y eso sí que sería lamentable, pero eso hay que ponerlo al descubierto. Usted no tiene las cualidades, las condiciones, los atributos para real y efectivamente representarlos desde el punto de vista ético, porque usted no puede ser representante de una colectividad. Entonces vamos a darle paso a lo mejor, al mérito. La meritocracia, señores, es fundamental, no los cuartos y procedimientos del bajo mundo que muchas veces utilizan para llegar a los cargos comprados. Entonces no tienen compromiso con la sociedad, sino desde el punto de vista económico, utilizando la política como un negocio, no como una ciencia al servicio de la población. Bueno, pues nuestro director, como siempre, nos tiene algunos recortes, ¿verdad? Diríamos, algunos videos que nos ayuden a reflexionar. Vamos a verlo, reflexionamos, estamos de acuerdo, no lo estamos, pero nos ayuda a despertar y a conocer algunos elementos que probablemente no hemos pensado, ni visto, ni escuchado. Adelante, director. A los ojos, esa obra del monorriel de los Alcarrizos estuvo presupuestada con 42.000 millones de pesos. Ese fue el monto inicial con el que se ejecutaría la obra. Sin embargo, ya a este momento hay 78.000 millones de pesos gastados y la obra no concluye. 78.000 millones de pesos y la obra tiene una ejecución de cerca de un 78%. Es decir, que más que duplicará, y estamos hablando de que la ley establece no superar el 25% del valor inicial de la obra, lo que de por sí establece ya una violación a la ley de compras y contrataciones públicas en ese proyecto que se está desarrollando en Santiago. De manera que ahí el gobierno tendrá muchas cosas que explicar y ojalá eso no termine en casos judicializados, porque que una obra se duplique sin haberse concluido siquiera, ya de por sí obliga a enfocar la mirada allí y a mantener alguna activación pendiente a los proyectos que se desarrollan en esa misma dirección. Lo dejo hasta ahí. Eso es parte de lo que tenemos que reflexionar. La ley de compra y contratación no establece que no puede pasarse de un 25% lo que es algo que se adicione como un adendo, ¿verdad?, al proyecto principal. Sin embargo, si usted se pasó de un 25% ya está en contra de la ley. Se está violentando la ley como tal. Recuerdo que acá en Mao, por ejemplo, cuando estaba remozando el parque Amado Franco Vidó, el presupuesto original era de 11.400.000 pesos y salió por más de 20 millones de pesos. Entonces, esas son cuestiones que efectivamente la población tiene que conocer. No podemos. Y si algo hay que hacer por alguna circunstancia, debe establecerse con claridad para cumplir con la ley. Porque nosotros al tiempo que exigimos que cumplan con la ley, también nosotros tenemos que cumplirla. Pero sencillamente permitimos que todo ocurra. Finalmente, ya cuando se entrega la obra, todo se queda así.
Es como, por ejemplo, la obra actual que nosotros estamos observando acá en Mao, el alcantarillado sanitario. Se ha estado planteando que lo que estableció el proyecto en principio está entonces muy por debajo de lo que hasta este momento se ha gastado. Imaginen ustedes lo que falta por gastarse. Pero vamos a esperar que todo esto concluya para que podamos tener datos precisos en ese sentido. Vamos con otro, señor director. Sucediendo en obras públicas y comunicaciones de este país. De espanto y brinco, señores. Eduardo Estrella ha llenado ese ministerio de primos, sobrinos y allegados. Es un nepotismo a todos los niveles. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que me han dado como información la mañana de hoy. Uno de los hombres más serios de la ciudad corazón. Siga hablando. Eduardo Estrella, una vergüenza para la administración pública, sobre todo para Santiago, no ha hecho nada. Don Eduardo. Santiago es un cráter por las 4 esquinas. No hay un callejón, no hay una calle, no hay una avenida que se pueda transitar. Y ahí anda con Wellington Arnaud rubricando un acuerdo para el asfaltado ahora de Boca Chica y otras comunidades. Una vergüenza. Creíamos que Santiago, que se ha convertido en una metrópolis, iba a brillar con él al frente de ese ministerio. Mucha gente de Santiago dijo, ¿nos salvamos? Sí. Pues Santiago está lleno de hoyos. Llegó el hombre del asfalto, Eduardo Estrella. Y un hombre de Santiago. Ese tacaño miserable de Eduardo Estrella. No maltrate. No, sin maltrato. Don Eduardo. Ahora, dígale tiene don ese Eduardo. ministerio lleno de sus familiares, lleno de sobrinos, de primos, de todo el mundo, cuñado. Todo el mundo está metido Y su familia, en ese ministerio. su familia no forma parte del partido de él. ¿Y qué tiene que ver? Eso es nepotismo. ¿Yeah? Eso es nepotismo. Bueno, pero tal vez esos miembros del partido tienen derecho a disfrutar del pastel del gobierno. Según dice la ley, eso es nepotismo. Sí. Atención, Milagros Ortiz Bosch. Y aquí se respeta. Si ya te levantaste del último swap. Ya ven, entonces, esto es parte de lo que debemos reflexionar. Obras públicas, no sabemos exactamente quiénes son los responsables, por ejemplo, la Dirección Regional de Obras Públicas, quiénes participan. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en Mao, bueno, tiene que haber una coordinación muy grande, porque inmediatamente INAPA entrega esa obra o recibe esa obra, ¿verdad? Los ingenieros le entregan a INAPA. Se supone que sea INAPA, sea esos ingenieros que están trabajando, o sea obras públicas, se supone que tienen que repavimentar completamente el municipio de Mao. Y fíjense lo que ellos hablan de Santiago. Y uno escucha muchísimos comunicadores del país que hay muchas dificultades en ese sentido. Sin embargo, se habla de que se han invertido más de 15.000 millones de pesos en eso que tiene que ver con bacheo, cuestiones de avenidas, de calles, de carreteras y todo aquello. Y todo eso con dinero del pueblo, dinero de ustedes, dinero nuestro, de ese dinero que le aportamos al fisco nacional. Vamos con otro director. Se está convirtiendo en un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Eso ni es moral ni es cívico. Entonces, si los niños ni siquiera tienen los materiales de moral y cívica, y al profesor, algunos lo han recibido impreso, otros han tenido que descargarlo digitalmente. Pero no es el profesor que va a aprender moral y cívica, son los niños. Y si los niños no tienen el material, además de que el enfoque pedagógico no coincide con la carga horaria que tienen los docentes. Profesor Juan Valdés, usted como un investigador de la educación dominicana, que tiene, bueno, estudios sobre de dónde venimos y dónde estamos, porque no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo aprendía mi generación moral y cívica? Lo que sucede es que vivíamos en una generación muy distinta. La sociedad dominicana, lo que era la composición social dominicana, era muy distinta. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, el orgullo de mi papá era siempre decirme, yo soy el hombre más serio del barrio. Hoy en día el orgullo de muchos padres es decir, yo soy el hombre más rico del barrio. Aquí han caído en lo que se conoce como el pragmatismo salvaje. Lograr
el éxito económico acomode lugar. Otra cosa, los pueblos son como sus líderes. De nada te vale a ti predicarle a los niños valores morales, éticos, cívicos, cuando en la práctica, al salir de la escuela, lo que ven los niños en la sociedad, en sus líderes políticos, en sus líderes empresariales, es todo lo contrario, porque el ser humano es primero instintivo, es reptiliano, tiene que sobrevivir. Si usted lee la pirámide de necesidades humanas de Maslow, el ser humano primero tiene que comer y sobrevivir. Y aquí le han enseñado a caer en ese pragmatismo salvaje de lograr las cosas como sea, porque es lo que ven en sus líderes. Acabando de tener un escándalo como el fraude del SENASA, yo no habría expuesto al presidente a ir a una escuela a hablar de moral y cívica. Y el ministro está claro en que los estudiantes no tienen los libros de moral y cívica en la escuela, que no los han recibido. Y ya, yo no le he hecho la culpa ni siquiera al ministro ni al presidente. Lo que sucede es que en el Ministerio de Educación no hay un gabinete competente que le explique, porque ni el presidente ni el ministro son especialistas en educación. Y exponer al presidente y exponer al ministro a ir a una escuela a hablar de esto, cuando todo que ve el video ve que los niños no tienen ningún material, ningún marco referencial. Eso ha sido intrascendente, lo importante ha sido la presencia del presidente. No, porque realmente lo que se quiere enseñar es moral y cívica. Y tú no puedes enseñar valores con antivalores. Y tú no puedes predicarle a este país que los niños van a tener más moral y más cívica porque tú tienes un contenido. La moral y cívica no se enseña a través de contenidos conceptuales. O sea, el sistema cognitivo humano, la psicología moral del ser humano es referencial. Es a través de vivencias, de experiencias y de un ejemplo. La moral y cívica se predica con el ejemplo, no con la teoría ni las palabras. Creo que eso nos ayuda a reflexionar como dominicanos, ¿verdad? Como seres humanos. Qué bueno que sea un especialista en educación, un joven intelectual dominicano, que nos esté dando ese tipo de explicación. Debemos nosotros asumirlo para darle el ejemplo, y dándole el ejemplo entonces podemos lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos como tal, y la sociedad en términos globales, porque eso también podemos hacerlo en instituciones. Bueno, pues vamos a reunirnos con nuestros miembros de juntas de vecinos, de centros de madres, en las instituciones, las organizaciones. Vamos a hablar de ética, vamos a hablar de moral. Nadie puede coger lo que no es suyo, porque eso es robo. Entonces esa conducta que debemos exhibir y mostrar con autenticidad, eso es lo que nos va a llevar a tener una sociedad diferente. No es solo la teoría y decir esto, lo otro, no, la realidad. Vamos con otro director. Están todo pasado. ¿Listo? ¿Ya? Están todo pasado. Todo pasado, entonces se gradúan. Y hay presión desde los distritos para que estén todo pasado. Y si un maestro osa, como dice mi sobrina, Heidi, si me ve, como dice mi sobrina, yo no voy a reprobar más de 2 o 3 muchachos porque si no vienen del distrito 7 o 8 técnicos a presionarme a mí. Y a que yo le muestre evidencia porque el muchacho no pasó. Entonces se gradúan, entran a una universidad, no comprenden lo que leen. Es que en 5º grado de secundaria el muchacho se da cuenta que él no tiene capacidad para ir para la universidad. En el Liceo San Francisco de allá creo que terminaron 23 estudiantes y ahora el día pasado hice un levantamiento y el levantamiento me dice que solo 6 estudiantes quieren ir a la universidad. Hay 5 que ya están y 1 que dice que va, los otros ninguno. Bueno. ¿Qué le parece? Un sacerdote, un maestro, un profesional nuestro, un orientador, un sociólogo, un politólogo, un cientista social, un padre, una madre, un ciudadano, que nos hable de esto. O hay que pasar a todos los estudiantes, independientemente de que sepan o no. Eso es delicado, mis amigos. Eso va a contribuir, ¿sabes?, con la deserción escolar. Porque los conocimientos se van complicando, son sustitutivos. Tú pasas un grado de primero a segundo, luego tercero, luego cuarto, luego quinto, etc. Entonces tú vas aumentando el caudal de conocimiento, la parte teórica, la parte, bueno, todo aquello. Llega un momento entonces que si te pasan sin tú saber y no puedes dominar los contenidos del curso siguiente, pues lógicamente va a llegar un momento que tú te vas a tener que retirar. Y en este país nuestro, entonces, nuestros jóvenes que no estudien y no trabajen, porque es otro aspecto. Si tenemos un desempleo inmenso
Y muchas instituciones para darle trabajo a nuestros jóvenes le exigen experiencia. ¿Y qué experiencia van a tener si no han trabajado? Y en este caso ni siquiera conocimiento, porque el mismo sistema educativo lo ha retirado, porque no tienen dominio del contenido. Entonces, al verse ofuscado, confundido, no entiende nada, pues lógicamente tendrá que irse de la escuela, del colegio, etc. Entonces, sin estudiar, sin trabajar, es un peligro inmenso. Entonces, ¿dónde va? Bueno, probablemente a la perversión, a las drogas, a los vicios, al crimen. Y eso es gravísimo para cualquier sociedad, mis amigos. Pensemos un poquito más en ese sentido. Vámonos con otro, director. Mío, en manos de quién estamos en este país, de gente con ese corazón tan negro. Jesús, encárgate de él. Hoy, ¿cómo es posible que usted, medicamentos que ni siquiera compró el Estado, que lo donaron familiares, que ya se murieron, sus parientes, y para que los medicamentos no se dañen, lo donaron al oncológico de Santiago, y entonces el director pasado que destituyeron, lo que hizo fue que lo almacenó, y oye lo que dijo, que esos medicamentos había que guardarlos, porque si se lo daban a la gente, oye, la gente no iba a ir a la farmacia a comprarlo. ¿Ustedes creen que ese es un ser humano? ¿Ustedes creen que ese es un médico que cumple con el juramento hipocrático? Pero Dios mío, todo el que obre así, Jesús, encárgate aquí en la tierra para nosotros verlo. Bueno, y el gobierno entonces decidió cambiarlo, y también el subdirector de ahí del hospital regional, María Cabral Ibáez de Santiago. Pero imagínense ustedes, si esos son nuestros representantes a esos niveles, con ese criterio, una gran cantidad de medicamentos de alto costo almacenados ahí, que se pasaran por no regalárselo a la gente para que estuvieran obligados a ir a comprar a las farmacias. ¿Ustedes se imaginan? Pensemos un poquito para que vean qué significa eso. Eso en Santiago, imagínense en otras partes del país. Bueno, pues decirles que hoy va a continuar el round robin del béisbol profesional dominicano. Ya la serie terminaría mañana, pero hoy van a jugar las Águilas y los Toros. Los Toros están un juego por encima de las Águilas. Los Leones del Escogido ya están en primer lugar. Bueno, dependiendo porque han ido perdiendo varios juegos. Si ganan los Toros, hoy descalifican las Águilas. Y empatarían incluso con el Escogido. Pero las Águilas están obligadas a ganar hoy. Si ganan hoy, entonces empatarían con los Toros y jugarían mañana con el Escogido y los Toros con los Gigantes. Pero es un juego sumamente importante y se va a efectuar en la Romana, en el play de los Toros. Las Águilas han jugado mejor fuera que en el Estadio Cibao, cosa rara, ¿verdad? Porque siempre se le llamaba el Estadio de la Muerte, Valle de la Muerte al Estadio Cibao, porque las Águilas regularmente ganan muchísimos juegos allí. Este año no ha sido así. De todos modos, vamos a ver qué pasa por allá, porque ya nosotros por acá hemos terminado. Si Dios lo permite, el próximo lunes volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Dísela, les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Este el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste.